Toda referencia encontrada sobre el uso de cartas que ha sobrevivido al paso del tiempo se encuentra en escritos que parten de aproximadamente principios del siglo XIV, tiempo en que la práctica de juegos u otras actividades relacionadas al uso de cartas parece ser muy escasa, lo que indicaría un momento de la historia donde los juegos en formato de cartas ilustradas comenzaba de a poco a desarrollarse y formar parte de la cultura europea de la Edad Media. Pero su origen, en especial el del tarot, sigue siendo un misterio y solo es posible llegar a conclusiones mediante suposiciones, a las que se llega gracias a los pocos registros y escritos esparcidos durante el medievo. A medida que la práctica del tarot comenzaba a ser más conocida y estudiada por el mundo del esoterismo, distintos personajes crearon sus propias versiones del tarot y seguirían creándose nuevas barajas de 78 cartas hasta el día de hoy. El orden cronológico de las primeras menciones del tarot y las barajas creadas en su desarrollo es el siguiente. Año 1377. En este año se firma un vasto informe escrito en latín por el padre Johannes, un sacerdote alemán de cuya identidad solo se conserva esta firma, y es el primer documento donde se menciona una baraja de 78 cartas, que en palabras del sacerdote, describe a la perfección el estado actual del mundo. A pesar de esto, desconoce totalmente el origen de esta baraja de cartas, la cual se piensa es una de las primeras menciones al tarot, según lo expresado por el padre Johannes. A partir de acá, se mencionaría a los juegos de cartas en las monarquías europeas, tanto para su fabricación solicitada por los monarcas o su prohibición. 1392. Se le concede crear al pintor Jacquemin Gringoneur 3 juegos de cartas para el rey Carlos VI, lo cual se encuentra escrito en el registro de cuentas reales de Carlos VI de Francia. De estos juegos surge la baraja de tarot de 78 cartas más antigua que se conserva actualmente, conteniendo los 22 arcanos mayores que se mantienen en el tarot. También es necesario considerar que, a pesar de ser la baraja más antigua conservada, su creación no es original, sino una reproducción de versiones más antiguas, como la mencionada por el padre Johannes. 1415. Esta es la fecha aproximada en que Filippo Maria Visconti, duque de Milán, paga 1500 piezas de oro por la confección de un juego de cartas, iluminado a mano, y es el tarot italiano más antiguo aún conservado. Ninguna carta contiene un título o número, y algunas parecen representar a miembros de la familia Visconti y Sforza, en vestimentas y entornos típicos del periodo medieval en Italia. El set original de cartas fue pintado por Bonifacio Bembo. 1440. Tiempo aproximado en que se comienza a utilizar los grabados en tacos de madera para la fabricación de cartas, en las que se incluye el tarot. Esto sería una nueva alternativa a las barajas iluminadas, como lo es el tarot de los Visconti, y una opción más rápida para la reproducción de las cartas del tarot. 1546. Mientras el tarot seguía siendo practicado y estudiado en el siglo XVI, el cabalista Guillaume Postel publica la primera teoría esotérica conocida sobre el simbolismo elíptico del tarot en su obra Clavis Absconditorum. Después de haber realizado 2 extensos viajes por Oriente, en los que se piensa obtuvo el conocimiento que plasmaría sobre el tarot en esta obra. En su obra establece la relación entre tarot, rota o ator, con las 4 letras del tetragramatón o nombre de Dios. Esta obra es una importante contribución al tarot y su significado esotérico. De 1590 a 1600. Comienzan a aparecer variaciones de la baraja del tarot en las que cambia la cantidad de cartas que conforman a una baraja, con barajas de 144 cartas
en 12 series de 12 cartas, o 96 cartas, es decir, 8 series de cartas en total. También aparece escrita una minuciosa descripción del tarot, escrita por el italiano Garzoni, siendo esta descripción la que utilizaría más adelante la baraja de Marsella, una de las más antiguas que es utilizada actualmente. Con esto se comienza a lograr, según Cailois, un lenguaje jeroglífico universal, donde se ilustran arquetipos con símbolos y representaciones que varían o incluyen aspectos y símbolos paganos, cristianos, eruditos o populares de la época, por lo que el tarot busca llegar a la madurez de una totalidad que contenga el universo y sus arquetipos. El tarot que estudió Garzoni podría ser idéntico al tarot chino de Francesco Fibbia, el príncipe de Pisa, quien falleció exiliado en Bolonia en 1419. 1660. Giuseppe Maria Mitelli realiza para el conde Prospero Bentivoglio, miembro de una poderosa familia en Bolonia, una baraja de tarot con una nueva forma del tarot chino, consistiendo en 62 cartas ilustrada al típico estilo barroco. Esta baraja es considerada uno de los más altos ejemplos de la producción artística de Mitelli. Siglo XVIII. A mediados de este siglo, el ilustrador Marcellus Fautrier diseñó lo que se considera como la última edición importante realizada al formato de barajas del tarot, la cual más adelante solo sería modificada levemente por Stanislas de Gaita y Oswald Wirth. Como puede suponerse, por los tarot mencionados anteriormente, que Fautrier no es el creador original de la vasta simbología del tarot, y que su trabajo es más una síntesis y codificación de los 400 años que estuvo en gestación el tarot en Europa. 1780. Luego de la aparición del tarot de Marsella, una de las primeras barajas en reproducir su formato es el tarot de Besançon, el que a un nivel estilístico es similar al de Marsella, pero que se diferencia en las cartas de la papisa y el papa, ya que son reemplazadas por Juno y Júpiter, respectivamente. 1783 a 1785. Durante este periodo, el francés ocultista y autodidacta Jean-Baptiste Leite, más conocido como Teila, crea su propia baraja del tarot, probablemente inspirándose por la obra Monde Primitif de 1781 de Kurt Gébelin, en la cual se considera una de las primeras descripciones escritas del tarot. Con Teila se establece y populariza el tarot de 78 cartas, para fines adivinatorios y cartománticos, agregando la lectura de cartas tanto al derecho como al revés. También fue uno de los primeros en seguir la idea que establece Gébelin sobre el posible origen egipcio del tarot, a pesar de que siglos atrás este era reproducido sin ninguna pista que indicara este origen. 1861. Se publica la obra Dogma y Ritual de Alta Magia de Alphonse Louis Constant, más conocido como Eliphas Levi, un importante mago del siglo XIX, y en esta obra, a pesar de no crear una nueva baraja, expone su pensamiento sobre el tarot concentrándose solamente en dos arcanos mayores, el diablo y el carro, siendo el primero en relacionar el tarot con la cábala, además de incorporar elementos de la cultura egipcia, como se ve en la carta del carro. 1888. El cabalista Rosacruz y masón MacGregor Mathers publica Tarot, su significado oculto, y encarga la ilustración de una baraja de tarot a Robert Wang para la Golden Dawn. Este sería el primer tarot de la orden esotérica. Este tarot tendría la influencia de autores anteriores como Kurt de Gébelin, Teila o Eliphas Levi. 1889.
Uno de los responsables del Renacimiento ocultista de 1885, el Dr. Gerard Encausse, más conocido como Papus, publica El Tarot de los Bohemios, una obra importante y considerada fundamental para el estudio en profundidad de los secretos y fundamentos del tarot. En la misma obra se muestran las ilustraciones de esta nueva baraja del tarot, en la que se incorporan letras hebreas, números y simbología astrológica, por fuera de la ilustración del arquetipo. 1889. En el mismo año se publicó bajo el título de El Tarot Cabalístico una baraja de 22 arcanos mayores para el uso de los iniciados, por parte del masón y rosacruz Oswald Wirth, el que en esta obra indica la filosofía cabalística medieval como origen del tarot, contrariamente a la teoría del origen egipcio de Kurt Gebelin, la que se hizo más famosa probablemente por el misterio que implica. Los arcanos de Oswald Wirth para los iniciados tienen una ilustración más similar a la vista en la baraja de Marsella. 1910. Año en que se imprime en Londres el actualmente famoso tarot Rider-Waite, ilustrado por Pamela Colman Smith, bajo la dirección de Arthur Edward White, miembro de la Golden Dawn. Este tarot es uno de los primeros en usar ilustraciones más detalladas en los arcanos menores, conservando el simbolismo y significado original, además de usar menos imágenes y términos relacionados al cristianismo, cambiando al papa por el hierofante y la papisa por la sacerdotisa. 1944. Es publicado el libro de Thoth, obra del famoso mago y poeta inglés Aleister Crowley, quien junto a la artista Lady Frieda Harris crea su propia baraja del tarot, la que es explicada en esta obra, en la que realiza una síntesis de sus conocimientos en magia, numerología, cabalá y astrología, en una de las barajas de tarot más cargadas y complejas en su ilustración. 1947. Año en que el ocultista americano Paul Foster Case diseñó junto al artista Jesse Park Burns lo que sería el tarot de la escuela esotérica Bota, o Builders of the Adytum. Foster escribió el libro El Tarot, clave de la sabiduría de las edades, publicado en 1947, y en el que sigue la línea de la baraja Rider-Waite, pero haciendo algunas modificaciones. En su publicación original, las barajas no estaban coloreadas, ya que Foster creía que cada estudiante debería colorear su propia baraja. Pero tiempo después de su muerte, sus estudiantes incluyeron barajas coloreadas. 2009. Avanzando a un momento más cercano a la actualidad, mientras cada vez más personas crean sus barajas del tarot y las publican de forma independiente, en 2009 Nick Farrell y Wendrich Arthouse realizan una interpretación moderna del tarot de la Golden Dawn, pensado para el uso práctico en los templos de la Golden Dawn. Todas las barajas presentadas en esta cronología significaron hitos en el continuo desarrollo e interpretación del tarot, el cual, por los registros existentes, parece haber comenzado su camino a mediados del siglo XIV. Desde su aparición llamó la atención de eruditos, astrólogos, alquimistas y toda persona vinculada a las artes o ciencias esotéricas, convirtiéndose eventualmente en un sistema de estudio esotérico y herramienta para distintas prácticas en órdenes herméticas, llegando al punto de ganar gran fama en la actualidad, donde su mayor uso es el de oráculo y herramienta terapéutica a quienes estén dispuestos a recibir los mensajes que contiene el tarot, dentro del universo que representa en un reflejo simbólico la memoria colectiva de la humanidad.